Bien, hermanos, buenos días para todos. Muchas gracias al pastor Oscar por por la introducción tan importante. A mí me parece muy importante toda la temática presentada. Y ustedes saben que durante todas estas 2 semanas nosotros hemos estado haciendo un análisis detallado de cada uno de los eventos históricos de la iglesia. Lo hemos analizado como iglesias reales que tuvieron su presencia en el primer siglo de la era cristiana, las cuales Juan les envió las cartas por mandato del mismo Señor. El Señor le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Habíamos dicho que no eran las únicas 7 iglesias, había más. Había una en Filipo, había una en Colosa, había una en Galacia, la iglesia que estaba en Roma. Pero el Señor quería proyectar a través de las características de esta hermandad, de estas nuevas congregaciones que estaban surgiendo en la provincia romana de Asia, porque estas características descritas en cada una de estas congregaciones nuevas del cristianismo, porque eran nuevas, el cristianismo era una religión relativamente nueva, no tenía más de 100 años el cristianismo, estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, después de la muerte de Cristo, de su resurrección y de su ascensión, empieza a surgir el evangelio por todo el mundo, por toda la provincia, por todas las provincias de Roma. Y entonces estas iglesias tenían características que tuvieron su cumplimiento en la historia. Pero Dios utiliza un método, y eso es lo que vamos a tratar de explicar en el tiempo de este día, de esta clase de hoy, de este taller de hoy, de este seminario que vamos a proyectar el día de hoy. Y es la técnica que el Señor utiliza para que podamos nosotros estudiar mejor las profecías. Yo sé que muchos de los que están aquí han tenido la oportunidad de ir a muchos seminarios, escuchar muchos sermones de Apocalipsis, y después de tantos seminarios y tantos sermones, todavía me he encontrado personas, hermanos en la iglesia, que me dicen, es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero hermano, mire, el Apocalipsis, lo difícil es el nombre, solamente. El nombre, porque nos han querido proyectar el libro de Apocalipsis como un libro terrorífico, nos han querido proyectar el Apocalipsis como un libro codificado de tal punto que es imposible descifrar. Por eso es que hay tantas películas, porque por eso hay tanta confusión, no en el adventismo está claro. Dentro de las otras denominaciones cristianas, llámense evangélicos o cualquier otra iglesia, lo ven como un libro oscuro, y por eso el método de interpretación que nosotros utilizamos es el método de interpretación historicista, porque la historia confirma la profecía. Ya habiendo estudiado las 7 iglesias como periodos históricos, vamos a ver hoy algunas claves importantes para entender las visiones progresivas, las visiones que están en el mismo periodo histórico, pero que el Señor les dio un enfoque didáctico diferente para que sea proyectado en el ambiente que la iglesia se está desarrollando. Y si nosotros entendemos con claridad estas primeras 3 visiones del capítulo 1 hasta el 11, 18, vamos a poder comprender a partir del capítulo 12, cuando aparezca la mujer vestida del sol, cuando aparezca el dragón escarlata de 7 cabezas con diadema, cuando veamos la bestia que surge del mar, que tiene características que ya habíamos visto en las profecías de Daniel, y cuando veamos la bestia de 2 cuernos, cuando veamos nosotros la actitud de los 144,000 en medio del conflicto, vamos a entender claramente dónde están estos eventos proféticos, porque ya hemos estudiado las 3 visiones principales que nos van a llevar a los eventos escatológicos a partir del capítulo 12 hasta el último, hasta el 22. ¿Sí? Por eso es que le hemos dedicado bastante tiempo a las 7 iglesias, porque ellas son la base del resto de las visiones proféticas. Entonces, vamos a ver de una vez, vamos a ver las similitudes de las primeras 3 visiones. Lo primero que nosotros vamos a ver en las visiones es que en cada una de las visiones hay una introducción al santuario. Ayer decíamos que el templo de Dios está abierto y se veía el arca, pero eso es ya a partir del 11-19.
Vamos a ver entonces en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, el lugar santo, ¿dónde están los muebles del santuario, del lugar santo? Vamos entonces al capítulo número 1. En el capítulo número 1, rápidamente vamos a ver allí el primer mueble. El primer mueble entonces es el candelabro de 7 brazos. Versículo 13. Entre los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba a los pies. Asumo yo que esa ropa es la ropa sacerdotal. Los sacerdotes se cubrían con un manto de lino blanco que le llegaba hasta los pies. Aquí vemos a Jesús vestido como un sacerdote común, como un sacerdote común. Todavía no lo vemos como sumo sacerdote. En medio de los 7 candeleros, los sacerdotes tenían el oficio de aderezar las lámparas del santuario todos los días, todos los días. Entonces aquí nos está proyectando, ya esto lo hemos estudiado, pero estamos proyectando el santuario en el capítulo 1, la visión de las 7 iglesias. Vamos a ir entonces al capítulo número 8 y vamos a ver un segundo mueble, en el capítulo 8. En este capítulo 8, nosotros vamos a ver en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. ¿Cuál altar? Recordemos que hay 2 altares en el santuario, el altar del sacrificio y el altar del incienso. No puede ser el altar del sacrificio porque el contexto me está diciendo a mí que el ángel tiene un incensario de oro. Y sigue diciendo el versículo, y se le dio mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Entonces, este segundo mueble que estamos aquí viendo en esta tercera visión, porque estamos en la visión ahora de las trompetas, es el altar del incienso del lugar santo. Se está proyectando todavía el lugar santo. Entonces tenemos el candelabro de 7 brazos, vemos a Cristo vestido de sacerdote, caminando en medio de los 7 candeleros. Aquí vemos un ángel que asumimos que es el mismo Jesús, aunque se utiliza la palabra ángel, que está junto al altar de oro del incienso en el lugar santo. Pero usted se puede preguntar, en el lugar santo hay 3 muebles, el candelabro, la mesa y el altar de incienso. ¿Dónde está la mesa? La mesa de los panes. Bueno, fíjese que yo salté de la primera visión a la tercera, desde el candelabro al altar de incienso, porque en medio de estos 2 mensajes, que están los 7 sellos, no aparece la mesa, pero hay una mención a un mueble. Y este mueble que aparece en el capítulo 4 y 5, o sea, en los capítulos 4 y 5, aparece un trono. Vamos al capítulo 4. Después de esto, versículo 1, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Y al instante estaba yo en el espíritu y vi, ¿qué cosa? Un trono en el cielo y uno sentado en él. Un trono en el cielo. Entonces, si tenemos 7 candelabros que muestran el candelabro del santuario, y vemos aquí un altar de incienso, se puede pensar con claridad que el trono es representado en el santuario que construyó Moisés, es representado el trono por la mesa de los panes. Y hay quienes dicen que estas 2 pilas de panes que estaban en la mesa del santuario representan las 2 pilitas de pan que tiene 6 pancitos para que todo el pueblo de Dios sea alimentado con su palabra, representan al Padre y al Hijo. Pero aquí vemos solo al Padre sentado en el trono, no vemos al Hijo. En el capítulo 5, si usted le toma tiempo a leer todo el capítulo 4 y 5, verá que delante del trono hay 7 lámparas que arden. 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, que es claramente el Espíritu Santo, que está delante del trono. Porque la mesa de los panes del santuario estaba hacia el norte y hacia el sur estaba el candelabro de 7 brazos. Entonces aquí vemos la misma imagen del santuario.
pero está el Padre solo sentado. Solo que en el capítulo 5 aparece el león de la tribu de Judá para tomar el libro que está en la mano del que está sentado en el trono, porque no hay nadie digno que pueda tomar el libro, sino solamente aquel que sea igual al Padre. En este caso, el león de la tribu de Judá, cuando Juan se voltea para ver el león, no hay león, ahí es un cordero como inmolado, pero está de pie, haciendo alusión de que ya Cristo había sido muerto en la cruz, ya había resucitado y estaba ascendiendo a la presencia del Padre. Y entonces ahí es donde el escritor de Hebreos dice que Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Más adelante, en ese mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 8, el escritor va a llamar al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. Ya está proyectando al principio cuando dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad, lo está proyectando en el lugar santo. Y en el capítulo 8 ya lo está proyectando en el lugar santísimo. Pero en el contexto apocalíptico, aquí vemos entonces los tres muebles. El altar del incienso, la mesa de los panes, que es la representación del trono, y los 7 candeleros representados por el candelabro de 7 brazos en el santuario terrenal. En cada una de estas visiones se muestra un mueble. Y entonces, estas 3 primeras visiones son acontecimientos que se han cumplido a lo largo de la historia y todavía estamos en la última etapa de estas 3 visiones. La iglesia de la Odisea, el sexto y séptimo sello, la sexta y la séptima trompeta, que es antes de que todo se cumpla. Entonces, ya teniendo esta introducción del santuario, entonces vamos a los elementos que aparecen dentro de las 3 visiones. Vamos a estar en las 3 visiones saltando para que ustedes vean cómo están en paralelo unas con otras. Entonces, la iglesia de Éfeso, tenemos claridad de que la iglesia de Éfeso, que es la iglesia pura, la iglesia que prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, está representado en el primer sello, en la apertura del primer sello. Porque en la apertura del primer sello aparece, no sé dónde, no es que sale del rollo, no, el caballo blanco no es que sale del rollo como algunos asumen. Es que cuando se abre el sello, porque es un rollo que tiene una protección de 7 sellos, de 7 seguridades allí, que tiene una protección y que nadie lo puede abrir, cuando el cordero empieza a abrir, surgen las visiones. Juan empieza a ver las visiones y él ve un caballo blanco, un jinete que monta un caballo blanco, y el jinete tiene un arco pero no tiene flecha, como queriendo decir que va en lucha, pero va en lucha pacífica. Y eso es el primer periodo de la iglesia de Éfeso, una iglesia pura que salió venciendo para vencer. Pero en la visión de las 7 trompetas, la iglesia de Éfeso no aparece. Ahora, ¿por qué no aparece la iglesia de Éfeso en las 7 trompetas? No aparece porque los contextos son totalmente diferentes. La visión de las 7 iglesias presentan al pueblo de Dios la relación de intimidad, la relación personal que Cristo tiene con su pueblo y que su pueblo debe responder a Cristo a esa relación, aceptando su voluntad, viviendo en fidelidad. Al contrario de los 7 sellos, fíjense que como no aparece una mesa de pan, aparece un trono, el Señor está proyectando la relación ahora con autoridades jurídicas, con autoridades políticas, con autoridades gubernamentales. El Señor se muestra en su trono como el legislador del universo, porque aquí en la tierra hay poderes humanos que van a afectar positiva y negativamente la vida eclesiástica. Si el gobernante es bueno, la iglesia estará en paz. Si el gobernante es opresor, la iglesia será perseguida. Los momentos de persecución que vivió la iglesia por culpa del Imperio Romano provocaron el periodo de la iglesia de Esmirna,
una iglesia perseguida y atribulada, que en los 7 sellos, este periodo es representado por un jinete que monta un caballo bermejo, rojo sangre. Vamos a leer las características que aparecen en el capítulo 6, versículo 3. Entonces, cuando abrió el segundo sello, vi un segundo ser viviente que dijo, ven. Otras versiones dice, ven y mira, pero la traducción es ven. Versículo 4. Entonces salió un caballo rojo brillante, bermejo, y a su jinete se le dio poder para quitar, ¿qué cosa? La paz. Si no hay paz, hay guerra. Si no hay tranquilidad, hay tribulación. Para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. No es la misma espada que sale de la boca del Hijo de Dios. No es la misma espada que sale del sacerdote, que es su palabra. Es una espada dispuesta a que unos a otros se maten. Cuando los poderes políticos no quieren hacer la voluntad del Señor y quieren aferrarse al poder y seguir con su dominación perversa, son capaces de hacer lo que sea, al punto de matar a personas inocentes, como lo hizo en alguna ocasión el sinvergüenza Nerón, que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos, donde la historia refleja claramente que la sangre de los cristianos rodaba por las calles como ríos. Y entre más cristianos morían, más cristianos surgían por el testimonio que ellos habían dejado, muriendo en los coliseos, muriendo como si fueran parias. Y ese es el periodo de la iglesia de Esmirna, el periodo también del caballo bermejo. Si hay algo que me ha enseñado a mí los 7 sellos, es que Dios tiene el control de todas las cosas, porque Él es el soberano del universo. Y Dios le advirtió a la iglesia que sería un momento difícil, porque habría guerras. Hay quienes piensan que este periodo en realidad no comenzó en el año 100, sino en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos fueron a Jerusalén y después huyeron y regresaron. Ya los cristianos se habían ido de Jerusalén porque habían visto la ciudad sitiada y fueron advertidos. Y en ese momento, en el año 70, los cristianos no murieron, murieron después, pero hubo derramamiento de sangre. Ese mismo derramamiento de sangre descrito en el sonar de las primeras 2 trompetas. Vamos a buscarlo. Las primeras 2 trompetas. En el capítulo 8, versículos 6, 7, 8 y 9. Mire cómo se describe aquí esto, hermano. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo con fuego mezclado ¿con qué? ¿Qué palabra aparece allí, hermano? Dice sangre, sangre, la misma sangre derramada en el periodo de Esmirna, la misma sangre derramada por el jinete que tenía una espada para matar a todo el mundo y quitar la paz. Y dice aquí que el ángel toca la trompeta, cae granizo con fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, y la tercera parte de los árboles. Aquí hay una destrucción parcial de la naturaleza, pero no se está refiriendo a la naturaleza literal. Recuerde que el Salmo 1, a mí me encanta el Salmo 1, porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Será como qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. ¿Quién es el árbol entonces según el texto bíblico? El árbol representa a los seguidores de Dios. Pero la tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de los árboles se marchitó.
y toda la hierba verde. Algunos fieles murieron por el camino. Y la hierba verde dice que la hierba verde también fue afectada. ¿Y qué es la hierba verde? ¿Qué es la hierba verde, hermano? El Salmo 23, mire que los salmos tienen mucho mensaje profético. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La hierba verde es el alimento del pueblo de Dios, el alimento del rebaño. Y aquí la palabra de Dios empezó a ser afectada, porque en ese mismo tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida, en ese mismo tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida por su fidelidad a Cristo, empezaron a surgir los primeros herejes dentro de la iglesia. Empezó a surgir el arrianismo, el nestorianismo, empezaron a surgir tendencias con respecto a la naturaleza de Cristo que hasta el día de hoy todavía existe, basándose incluso en los escritos de Pablo y en los escritos del Antiguo Testamento. O sea que sí fue un periodo de persecución por causa de la fidelidad a Dios, pero este mismo periodo esmirniano fue el que vio el surgimiento de las primeras herejías basadas o personas que se basaban en la Escritura para torcer la verdadera naturaleza del Señor Jesús. Hasta el día de hoy hay personas que piensan que Cristo era mitad hombre, mitad Dios, cuando usted sabe que es todo lo contrario, que no es así. Y todo eso surgió allí. Y todo eso surgió a raíz de muchas cosas dentro del contexto histórico. Por lo tanto, el Señor está trayendo juicios previos, está purificando a su iglesia, está purificando a su pueblo y está castigando a los malos. Vamos a la segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo. Aquí habla otra vez de fuego, fuego de la purificación. Un monte ardiendo, el monte, la montaña representa el gobierno, el poder de Dios. En Daniel capítulo 2 vemos que una gran piedra se convierte en una gran montaña. Entonces aquí estamos hablando de un poder religioso. Una gran montaña ardiendo fue lanzado ¿dónde? Al mar. Ya no ahora se afecta a la tierra, ahora se afecta el mar. El mar representa las muchedumbres de gente. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte. Aquí vemos también un juicio previo al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, los peces. Y según el contexto de la profecía, los peces, según la interpretación profética, los peces representan a las personas que deben salir del pecado, deben ser pescados. El Señor Jesús dijo, os haré pescadores de hombre. La iglesia, los árboles, o perdón dicho, la tierra que es afectada y cuyos árboles se queman, no todos, sino algunos, y la hierba se seca, está representando al pueblo de Dios. Y ese mismo contexto histórico que le permite sonar una segunda trompeta, también rodea el mundo. O sea que la primera trompeta atañe al pueblo de Dios. La segunda trompeta atañe al mundo, es decir, a los que no son cristianos, a los infieles. Pero aún los infieles recibieron un juicio previo, porque dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí hubo un castigo, en la primera trompeta hubo un castigo al pueblo judío, hubo un castigo a los cristianos infieles, hubo un castigo a los herejes, pero en la segunda trompeta hay un castigo directo a Roma, porque Roma caería pronto y empezó a ser golpeada por tribus extranjeras, tribus bárbaras, que no querían dejarse dominar por los romanos. Los romanos atacan al pueblo de Dios, ahora Dios va a castigar también a Roma, pero no los va a castigar de manera completa, sino progresiva, porque más adelante nosotros vamos a ver en el periodo de la iglesia de Pérgamo también, cómo Dios también continúa el castigo, pero principalmente el castigo se está ejerciendo a su pueblo, al judaísmo y a Roma en este primer toque de las dos trompetas de manera parcial. Bueno,
Entonces dice que la tercera parte de los peces o de los que estaban en el mar murieron y todas las naves fueron destruidas. No, perdón, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Instrumentos de destrucción. Bueno, entonces aquí terminamos entonces con este paralelismo de la iglesia de Esmirna. Esmirna, el caballo rojo y el primer toque de las dos trompetas. ¿Por qué dos trompetas en un solo periodo histórico? Por los elementos que aparecen. Aparece la sangre en la primera trompeta, aparece la sangre en la segunda trompeta. Cosa que también vamos a ver en la tercera y la cuarta desde otra visión. Ejemplo, la iglesia de Pérgamo. Una iglesia de Pérgamo que ha permitido que la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas se introduzca y la iglesia está viviendo donde mora o donde está el trono de Satanás. Esa iglesia de Pérgamo es descrita con un jinete que monta un caballo negro en los 7 sellos. Y este jinete del caballo negro tiene algunos elementos en sus manos. ¿Qué elementos tiene? Tiene una balanza. Vamos a leerlo. Oye, ya son las 6. Vamos a terminar con el caballo amarillo por hoy. Si Dios nos da oportunidad el lunes, continuaremos después. El caballo negro en el versículo 5 y 6 dice cuando, del capítulo 6, ¿no? Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que me dijo, ven, miré un caballo negro, claro, porque es un periodo oscuro. Imagínense que la iglesia ha permitido que los nicolaitas y los que tienen la doctrina de Balaán entren en el periodo pergamiano. Y el jinete tenía una balanza. La balanza es para pesar, para enjuiciar, para discriminar. Pero esta balanza es utilizada para pesar y medir la alimentación de las personas. Porque dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, un litro de trigo o por ahí, 2 libras, ¿sí? Dicen otras versiones, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. A ver, para los que sabemos lo que es una libra, es medio kilo, ¿no? Entonces aquí vemos 2 libras de trigo, es decir, 1 kilo de harina de trigo para hacer pan por un denario. Un denario es el trabajo, el salario de un obrero diario. Lo que en Colombia vendría siendo, póngale 30,000 pesos. Vaya usted, salga al mercado y compre 1 kilo, 2 libras de harina con 30,000 pesos para ver cómo se va a poner usted. Se pone molesto. ¿Cómo es que va a comprar un kilo de harina por 30,000 pesos? ¿Cómo se llama eso? Se llama escasez, se llama hambre, porque usted no le va a alcanzar el sueldo para alimentar a su familia. Y lo mismo está ocurriendo en el periodo de Pérgamo. Hay hambre, pero hambre espiritual, hambre de la palabra. El pueblo se está muriendo por falta de pan, porque en el periodo de Pérgamo hubo hambre de pan y no se le daba pan al pueblo porque la iglesia se romanizó, la iglesia se oscureció y entonces empezó a haber discriminación y empezó a haber un hambre tan terrible de la palabra que llevó a muchos más adelante a morir espiritualmente. Empezaron a introducirse todas estas doctrinas antibíblicas por culpa de la romanización de la iglesia, porque la iglesia consintió al emperador para que el emperador pudiese formar parte del cristianismo. No fue que el cristianismo se adaptó, perdón, no fue que el emperador se adaptó al cristianismo, el cristianismo se adaptó al imperio romano por querer congraciarse. Lo mismo puede pasar el día de hoy. Ustedes saben las noticias últimas, ¿no? Todavía no dice nada de las iglesias, pero lo va a decir más adelante. Pero vamos a continuar. Vamos al capítulo 8 y volvamos entonces al toque de las trompetas. Vamos a la trompeta 3 y la trompeta 4. Nótese que hay hambre en el periodo de Pérgamo. Hay hambre. Y el hambre produce oscuridad. Cuando usted tiene hambre, usted no ve, hermano, usted no piensa. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha pasado hambre. Yo, gracias a Dios, ya siendo adulto, Dios siempre me ha provisto. Cuando yo era estudiante de teología, hermano, yo pasé hambre en la universidad como usted no tiene idea. Yo pienso que esa es la experiencia de la mayoría de los pastores.
La mayoría de los pastores cuando está en la universidad o cualquier estudiante de universidad pasa hambre. Y cuando uno tiene hambre, uno no piensa bien, no estudia bien, no analiza bien. Mire lo que dice la tercera y cuarta trompeta, versículo 10 del capítulo 8. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella es Ajenjo. ¿Quién es la estrella? ¿Quién es la estrella? Según aquí dice que es una estrella caída. Dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo. ¿Quién es esa estrella? Satanás. Satanás obrando a través del imperio romano. Roma es el instrumento de Satanás según la profecía de la estatua de Daniel capítulo 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma es la representación de Satanás aquí en la tierra. La estrella caída del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Roma se introdujo a la iglesia. Satanás se dio cuenta que a través de la persecución no lograba sus objetivos. Entonces empezó a afectar las doctrinas de la iglesia. Y fíjense cómo lo describe, como río. La estrella cayó en el río. Ese mismo río que alimenta al árbol. El árbol se alimenta de agua del río, no de agua del mar. Usted ponga un árbol en el mar y el árbol se va a secar. Aunque hay árboles de playa, pero comúnmente un árbol frutal no es de playa. Entonces, allí vemos con claridad que el río Se le fue el sonido, hermanito Alexander, se le fue el sonido. Ok, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Disculpe que está la familia yéndose al trabajo, entonces. Ok, entonces, aquí vemos que el río representa la palabra de Dios que ha sido afectada por culpa de la estrella llamada Ajenjo, que es Satanás a través del imperio romano. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Y el Señor no va a dejar esto impune. No va a dejar esto impune. Este es el castigo directo a Roma. El castigo directo a Roma. Porque Roma se ha dejado utilizar como instrumento de Satanás para oscurecer el pueblo de Dios. Para oscurecerlo, para llenarlo de hambre, para llenarlo de sed, para matarlo. Entonces, si las primeras dos trompetas atañen, póngale al judaísmo, a los que se decían ser cristianos, la trompeta 3 y la trompeta 4 tienen que ver con el castigo que el Señor le va a dar a Roma por las consecuencias que le ha causado a su iglesia. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. El sol representa a Cristo, la justicia. La justicia ha sido opacada. La tercera parte de la luna es el reflejo del sol. La mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies. Mire cómo Roma está afectando el cristianismo. Y la tercera parte de las estrellas que están en la mano de Cristo. Mire cómo se está afectando. De modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y la noche. Entonces miré y oí a un águila, también dice otras versiones, un ángel que volaba por el cielo y decía a gran voz, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa del toque de las trompetas de los tres ángeles que han de tocar. Entonces aquí vemos nosotros, hermanos, las primeras cuatro trompetas tienen que ver con el segundo y el tercer sello, la segunda y la tercera iglesia. Y aquí se afecta y se oscurece a la iglesia por culpa de Roma. Y Roma será castigado. Roma será castigado por todas estas cosas. De hecho, la historia confirma que fue así. Roma no existe ya como imperio. Pero vamos a terminar, hermanos, porque se nos acabó el tiempo, con el cuarto caballo y con las trompetas que están por sonar en el capítulo 9. Veamos. Versículo 7 y 8 del capítulo 6. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven. Y miré y vi un caballo amarillo. La palabra amarillo es una mala traducción al español. La verdadera traducción al español debería ser cloros. Cloros es como un color en griego, cloros es como un color entre amarillento, verdoso y blancuzco. La traducción debería ser pálido, pálido, un caballo pálido, un caballo como cuando la persona se muere, que se pone amarillenta, así pálida. Dice, oye, está pálido, tiene cara de muerto. Bueno, así, ese es el color que tiene el caballo, un color pálido, muerto. Y dice acá que el jinete se llama Muerte y el sepulcro le sigue, la tumba, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con peste y con toda bestia de la tierra. Esta es la obra del papado en su pureza maligna. El papado ya no es una iglesia romanizada, ahora es una iglesia totalmente dedicada a asumir el poder político. Este periodo del caballo pálido, del caballo de muerte, representa ya una iglesia que no solamente está oscurecida, sino que está totalmente muerta a los ojos de Dios. Por eso se le llama la abominación asoladora, donde el cuerno pequeño pisotea el santuario y echa por tierra la verdad. Y el Señor va a castigar también a este periodo histórico, a esta iglesia. Dios va a castigar al papado. Por eso, en el toque de la siguiente trompeta, en el versículo 3, en la parte final, dice, ay de los habitantes de la tierra a causa del toque de la trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar. ¿Cómo el judaísmo fue castigado por rechazar a Cristo y los cristianos infieles fueron castigados? Por las águilas de Roma. ¿Cómo fue castigado Roma por las desfachateces que le hizo a la iglesia al introducirse en la iglesia y al dejar y al influenciar dentro de la iglesia? A través de las tribus bárbaras. Dios castigó a Roma. ¿Cómo va a castigar o cómo castigó en la historia Dios al papado? A través de todas las luchas bélicas que hubo dentro del Sacro Imperio Romano y también a través del surgimiento de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un duro golpe al papado en el siglo XVI. Y cuando surgió la Revolución Francesa por culpa del mismo papado, que la Revolución Francesa surge por culpa del papado, porque Francia era el país más católico que había en toda Europa. Y fue Francia quien le dio la estocada final al papado. Y ahí está el toque de la quinta y de la sexta trompeta. Vamos a leerlo. El quinto ángel tocó la trompeta, capítulo 9, ¿no? Estoy en el capítulo 9 ahora. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Otra vez Satanás aparece aquí. Satanás. Y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Por qué? Porque ya no es el caballo negro, ahora es el caballo amarillo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humeada como humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire, y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Sabe qué representa esta langosta? Esta langosta está anunciando el surgimiento del Islam. El Islam también existe por culpa del papado, porque los islámicos odian el cristianismo. Y no solamente por lo que el cristianismo ha hecho en el periodo papal, sino que los islámicos también vienen de un rencor histórico hacia los semitas, hacia los descendientes de Abraham. Entonces ahí vemos que se describe el Islam como langostas sobre la tierra y se le dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra y se le dijo que no dañaran la hierba verde. ¿Sí se dan cuenta? Sale y surge el Islam, empieza a conquistar toda Europa. Si usted estudia el siglo VII, el siglo VIII, el siglo IX, con la caída de Constantinopla después, porque Constantinopla le pertenecía al Imperio Bizantino Romano,
Y Constantinopla forma ahora parte del Imperio Otomano. Los otomanos, los musulmanes conquistan Constantinopla y ya queda Occidente sola y ellos empiezan a conquistar Occidente, empiezan a conquistar África, llegan hasta España, incluso el Islam llega hasta España. Pero a pesar de eso, el Islam no afectó al remanente, no afectó al pueblo fiel. Se le hace un llamado a estas langostas con colas de escorpión a que no dañen la hierba verde, no dañen ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por lo tanto, aquí ya ha habido en este periodo un sellamiento al pueblo de Dios, un sellamiento de un grupo de personas que ha pasado por una etapa de tribulación. ¿Cuál etapa de tribulación? Los 1260 días de supremacía papal. Los perseguidos del papado. Aquellos que más adelante serán descritos como 144,000. Entonces aquí los escorpiones, las langostas con colas de escorpión, no dañarían sino solo aquellos que no tuvieran el sello del Dios vivo en su frente, y se le dio poder para no matarlos, sino atormentarlos durante 5 meses, 150 años, puede decir, 5 meses. Y su tormento era como la picada de escorpiones cuando hiere un hombre. Y en esos días los hombres buscaban la muerte y no la hallaban. Deseaban morir y la muerte huía de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como corona de oro y sus caras eran como cara de hombre. Tenían cabellos como cabellos de mujer y dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como estruendo de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Tenían colas y aguijones semejantes a los escorpiones y en sus colas tenían el poder de dañar durante 5 meses, 150 años. Y tenían por rey sobre sí al ángel del abismo. Satanás obrando. O sea, Satanás utiliza sus instrumentos y después Satanás los castiga también. ¿Sí? O sea, en Satanás no se puede confiar. Satanás utiliza el papado y también utiliza a estos escorpiones, que ya sabemos quiénes son, ¿sí? De todos modos, yo les doy tarea para que ustedes sigan investigando sobre este tema. Termino. Versículo 12. El primer ay pasó, vienen aún 2 ay. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro, el altar de incienso, todavía estamos en el altar de incienso, que está ante Dios. Y dijo el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es la representación de Babilonia. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes, para el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y los soldados a caballos eran 200 millones. Y oí su número. Los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas de color de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león. Y sigue hablando allí, sigue hablando. Y es el mismo contexto del periodo de Islam, cuando el islamismo ataca al papado, o ataca todo el imperio, lo que queda del imperio romano y lo que queda también de la supremacía papal en ese periodo. O sea, viene un periodo de decadencia que después la Revolución Francesa terminará de acabar. Y termino diciendo, versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Y ahí termina entonces el periodo del caballo amarillo, que es el mismo periodo de la iglesia de Tiatira, que es el mismo periodo de las trompetas 5 y 6. Ya a partir del capítulo 10 viene el periodo de la iglesia de Filadelfia. Entonces podríamos decir que Tiatira y Sardis están en el periodo de las trompetas 5 y 6, porque son los 1260 años de supremacía papal. Y bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Espero que esto haya sido un instrumento para la ayuda de sus estudios personales del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga en este día y disculpen que nos hayamos ampliado un poco más, pero ahí les di esta herramienta. Si Dios nos da oportunidad, continuaremos más adelante.